Cordial saludo. Les habla José Pacheco Santo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Este video tutorial es la presentación de la evaluación final del curso Arquitectura de Computadores presentado al tutor Ángelo Quintero. La actividad consiste en desarrollar un video explicativo de los componentes de la arquitectura de von Neumann en un computador, donde se detallen cada uno de los elementos que lo integran, tanto a nivel de la motherboard como de la unidad central de proceso o microprocesador, lo mismo que los componentes de entrada y salida. Con la arquitectura de von Neumann se da forma a los conceptos desarrollados en el curso de Arquitectura de Computadores, puesto que este modelo es esencial para conocer la base de la computación en cuanto a su hardware y cómo se complementa con su sistema operativo o programas necesarios para su funcionamiento o software. Entrando en materia, entonces hablemos un poco de este personaje de von Neumann. Veamos su biografía de forma básica. Von Neumann fue un matemático que realizó aportes fundamentales a las ciencias de la computación, como a muchas otras áreas del conocimiento. Le dio su nombre a la arquitectura de von Neumann por su publicación del concepto durante su trabajo en la computadora ENIAC. Entonces queda claro que este personaje fue un matemático que hizo aportes muy importantes a la ciencia de la computación y a otras áreas, pero para este tema lo recordamos por la arquitectura o el modelo de arquitectura que creó, que incluso en la actualidad aún se usa, porque es un modelo básico pero esencial en cuanto a las partes necesarias que requiere un computador para su funcionamiento. Entonces, esta fue una persona que hizo este gran aporte a la computación. Entonces, ya para mirar el modelo que propone la arquitectura, les voy a mostrar un gráfico que detalla o resume este modelo. Como podemos notar, la arquitectura de von Neumann habla de 4 elementos básicos, como son la memoria, que se puede entender como el sistema de almacenamiento, los dispositivos de entrada y salida, son aquellos para comunicarse, para comunicarnos con la computadora y esta con el mundo exterior. Tenemos la unidad central de procesamiento, que a su vez tiene unas unidades internas como es la de registro, la de control y la aritmética lógica o aritmético-lógica. Para que estas tres partes o estas tres unidades se puedan complementar o se puedan comunicar, von Neumann propuso o habló de buses que pues actualmente se usan ya de una forma más avanzada. Igual él propuso un sistema de buses, más que todo eran paralelos y muy básicos, pero habla de que se necesitan para justamente intercomunicar estas unidades. Entonces, ya detallando un poco más, hablemos de las unidades principales. Como ahí lo veíamos en el gráfico, son, según la arquitectura que propuso von Neumann, las unidades principales de una computadora son el procesador, la memoria principal, las unidades de entrada y salida y los buses. Ahora detallemos cada una de estas unidades. El procesador. El procesador pues es la parte, si no la más fundamental, es una de las más fundamentales o importantes en una computadora. Veamos su concepto.
Se puede decir que es el cerebro del sistema de una computadora, ya que se encarga de procesar toda la información que requieren respuesta a las solicitudes del mismo sistema. Casi toda la información activa del sistema pasa por él, ya que es el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Esto es claro. Actualmente la tecnología más avanzada cuenta con varios procesadores integrados en uno, como es el caso de los i5, i7 AMD Fusion o FX, los cuales son modelos que pueden incorporar hasta 8 núcleos. Es como si dijéramos 8 procesadores integrados en uno, en una misma placa. Aquí quiero hacer un paréntesis acerca de este concepto del procesador. Si vemos, hoy por hoy se habla de procesadores avanzados, muy rápidos, pueden hacer muchas tareas en un segundo o en microsegundos. Pero actualmente el sistema de procesamiento que conocemos está llegando a su límite. Me atrevo a decir esto porque se han hecho procesadores ya tan pequeños que quizás ya no exista la tecnología para aún reducirlos, porque es de entenderse que un sistema de procesamiento, para que sea mucho más veloz, necesita ser mucho más pequeño para que la comunicación sea más rápida, y pues incorporarle algunas características avanzadas. Pero ¿a qué voy con esto? Y es que actualmente la ciencia ya está trabajando sobre un nuevo sistema de procesamiento o un nuevo sistema de computadoras. Leí que la NASA, incluso Google, están trabajando sobre una computadora con un sistema de procesamiento cuántico. Ya no se va a hablar de bits, sino de qubits. Pues va a ser un sistema que va a interpretar el lenguaje para hacer su proceso. Va a necesitar ya no un lenguaje en binario, sino un lenguaje cuántico. Entonces parece un poco compleja la idea de entender y quizás de explicar este concepto, pero actualmente ya se trabaja sobre las computadoras cuánticas. Se han hecho ya experimentos físicos donde pues aún con computadoras pues un poco grandes, pero así fue el ENIAC en su momento, una computadora inmensa físicamente, y hoy vemos las computadoras reducidas a escritorio. Igual sé de que muy pronto podemos ver ya computadoras de mano, computadoras cuánticas, que van a hacer miles de procesos en un minuto. Para más información, pues yo invito a los que ven este video tutorial a que investiguen un poco acerca de las computadoras cuánticas, que es simplemente un modelo basado en la física cuántica. Siguiendo entonces con el tema que estamos adelantando, la arquitectura de von Neumann, ya vimos entonces el concepto del procesador. Ahora veamos las partes del procesador. Como les había dicho inicialmente, un procesador consta de 3 unidades internas, 3 unidades básicas, que son la unidad de registro, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. Veamos qué significa la unidad de registro. Es una memoria de poca capacidad, pero de alta velocidad. Permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Los registros en ella se miden generalmente por el número de bits almacenado. Puede ser un número de registro de 8 bits o de 32 bits. La unidad de control. Esta busca las instrucciones en la memoria principal, las decodifica o las interpreta y las ejecuta, empleando para ello la unidad de proceso.
La unidad de control es la circuitería que controla el flujo de datos a través del procesador. Entonces vemos que nada sucede en el procesador si la unidad de control no coordina los tiempos. De hecho, esta unidad usa un reloj que es el que indica los tiempos de respuesta para que justamente se cumpla con los requerimientos del sistema. La unidad aritmético-lógica, o comúnmente conocida como ALU, esta se encarga de realizar las operaciones matemáticas o aritméticas básicas, como son suma, resta, división y multiplicación, además de realizar operaciones lógicas, sí o no y entre dos números o dos conjuntos de números. Von Neumann explicó que una unidad aritmético-lógica es un registro fundamental para una computadora. Dijo que era razonable que una computadora tuviera los órganos especializados para realizar operaciones. Pues lógicamente es de entenderse que pues, las computadoras inicialmente y hasta estos tiempos, como su nombre lo indica, se crearon para realizar ciertos o muchas, más bien, actividades que tienen que ver con el cómputo, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con operaciones, cálculo. Entonces efectivamente es importante esta unidad en el procesador o en la arquitectura como tal del sistema. Por último tenemos la memoria principal, que es corrijo acá. Vimos hasta la unidad aritmético-lógica las tres unidades internas de un procesador. Entonces ahora seguimos con la memoria principal, que es otra parte que tiene que ver con la arquitectura de von Neumann. Y cuando hablamos de memoria principal, quizás traemos a nuestra mente que se refiere a la memoria RAM, que es de pronto donde se almacenan temporalmente los registros o la información. Pues acá quiero hablarles de tres memorias que actualmente se utilizan como para llevarlo un poco más a lo que pensó von Neumann acerca de la memoria. Pues lo que propuso es o hablaba de un sistema de almacenamiento, un sistema que almacenara información. Entonces veámoslo más en detalle estos conceptos. Von Neumann pensó que era necesario un sistema o memoria donde se almacenara información de manera permanente. Sin embargo, hoy en día se amplió este concepto, pues se emplean tres dispositivos importantes a la hora de almacenar información. Son ellos el disco duro, la memoria ROM y la memoria RAM. El disco duro, hablemos un poco de este dispositivo. Sirve para almacenar datos. Emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales, ¿sí?, de manera permanente. Entonces podemos decir que el disco duro es el sistema principal de almacenamiento en un computador actualmente. Y no está de más decir que es un sistema de almacenamiento a largo plazo, siempre y cuando se conserve en buen estado este dispositivo. Avancemos. La memoria ROM ROM es el acrónimo en inglés de Read Only Memory, que significa memoria de solo lectura. Este dispositivo es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos. Permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. ¿Por qué dice esto? Precisamente porque, por ejemplo, la BIOS es un buen ejemplo de la memoria ROM. La BIOS se alimenta de una pila que trae la motherboard, o que trae esta para alimentarse y nunca perder la información que viene allí grabada. Entonces podemos decir que por eso habla de que es independiente de la fuente de energía. Entonces aquí vemos un ejemplo de la memoria ROM, que es memoria de solo lectura. Bien. La memoria RAM o Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio,
es donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la CPU o el microprocesador, valga repetir, está procesando o va a procesar en un determinado momento. Entonces esta memoria es la que se encarga de mantener visible o almacenar temporalmente la información que requiere el procesador para mejorar los tiempos de respuesta. Pasemos entonces a otra unidad, a la tercera unidad que propuso von Neumann en su arquitectura, y se refiere a las unidades o dispositivos de entrada y salida. Aquí los gráficos creo que son bastante dicientes a qué se refiere. Sin embargo, veamos más a detalle el concepto. Los dispositivos de entrada y salida permiten comunicación de entrada o de salida entre un sistema de procesamiento de información con el usuario, dicho de otra manera, entre la computadora y el mundo exterior. Ejemplo de una unidad de entrada es el teclado, el mouse, la cámara web, el escáner. Ejemplos de unidad de salida: la impresora, el monitor, los altavoces. O, miren que esto es importante, actualmente se utilizan sistemas que cumplen las dos funciones. Inicialmente, cuando von Neumann pensó en el concepto, era más que todo unidireccional la aplicación, pero ahora mismo o en la actualidad una memoria USB cumple la doble función: permite ingresar información al sistema o permite extraerla del sistema. Por último, hablemos de los buses. Según la arquitectura de von Neumann, ya vimos procesador, vimos memoria o sistema de almacenamiento, vimos dispositivos de entrada y salida, y por último el sistema que intercomunica o interconecta a los anteriores. Estamos hablando de los buses. Acá vemos lo que sería una parte de la motherboard y cómo es importante. Actualmente parece casi que imposible de que esto sea prácticamente una tarjeta impresa, donde ya vienen prediseñados o preimpresos. Este sistema ya viene configurado de tal manera que si dijéramos que esto es el procesador, todos los caminos o los buses o estas pequeñas rutas conducen hacia el procesador, pues este es precisamente el que se encargaría de recibir información y de la misma forma devolverla como a manera de respuesta. Estos buses usan unos pequeños condensadores o resistores que ayudan a que la información llegue con la velocidad y la potencia que debe llegar. Recuerdo que la información viaja a través de impulsos eléctricos o como unos y ceros, pues lo que conocemos como lenguaje binario. Bien, el concepto de buses dice de que es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. En los primeros computadores electrónicos, como les decía inicialmente, todos los buses eran de tipo paralelo, por lo que cada conductor tenía una función fija y la conexión era sencilla, requiriendo únicamente puertos de entrada y de salida para cada dispositivo. Entonces, podemos decir que con esto damos por concluido los conceptos o la definición del modelo de la arquitectura propuesta por John von Neumann, que precisamente fue en 1946 propuso este modelo, o lo expuso más bien a través de la primera computadora que usó este modelo. Fue la computadora ENIAC, que son las siglas de computador e integrador numérico electrónico. Aún se mantiene esa estructura en los equipos modernos, como les decía al inicio. Importante esto, saber de que no ha cambiado mucho esta arquitectura referente
a la que manejamos actualmente. Entonces, y no ha cambiado precisamente porque se trata básicamente de elementos necesarios como son el procesador, la memoria, las unidades de entrada y salida y los buses que la interconectan. Lo único que ha cambiado son los avances en la integración de estas partes y en su diseño particular. Por lo menos hoy en día se habla de la memoria caché, ¿sí? Que es una memoria que de pronto acá no mencioné, pero un procesador puede tener integrado una memoria caché justamente para usar en menor grado la memoria RAM para no saturarla, o más bien para dar respuesta más rápida, así como vimos que en la unidad de registro se guardan los registros más utilizados para que el procesador pueda dar respuestas en menor tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Con esto concluimos la presentación. Bendiciones.